Buenas tardes, mi nombre es Tatiana Giraldo, pertenezco al grupo C, está conformado por la compañera Soleini Sierra y Diana Ebrat. En la tarde de hoy les vamos a conversar sobre la resolución 0312 del 2019. Esperamos que la información que les compartamos en la tarde de hoy pues sea una información valiosa para este proceso de formación en el cual nos encontramos actualmente. La resolución 3012 del 2019 es emitida por el Ministerio de Trabajo de Colombia. Esta resolución deroga la resolución 1111 del 2017. El objetivo de esta resolución es establecer los estándares mínimos para la implementación de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo en todas las empresas. Tiene como finalidad proteger la salud de los trabajadores, prevenir accidentes y enfermedades laborales. ¿A quién aplica esta resolución? Esta resolución aplica a todas estas organizaciones públicas y privadas de Colombia, sin importar tamaño o sector económico al cual pertenezcan. Existen unas excepciones de a quien no aplica. No aplica a algunos trabajadores de manera independiente que se afilian de manera personal o particular al sistema de protección de seguridad, tampoco a las empleadas domésticas. Existen unos niveles de cumplimiento establecidos en la resolución. La resolución busca categorizar el cumplimiento según esa cantidad de empleados que tienen las empresas. Entonces, estos niveles de cumplimiento radican en que si la empresa tiene una cantidad de empleados, va a cumplir una cantidad de estándares. Por ejemplo, en Colombia encontramos características como de microempresas, son empresas que tienen de 1 a 10 trabajadores. Ellas tienen unos estándares puntuales a los cuales les aplica. Tenemos las categorías de pequeñas empresas, que son empresas de 11 a 50 trabajadores, tienen unos estándares específicos que les aplica. Tenemos las medianas y grandes empresas, que ya son empresas de más de 50 trabajadores, y para ellas obviamente aplican otro grupo de estándares. ¿Qué son los estándares mínimos? Los estándares mínimos corresponden al conjunto de normas, requisitos, procedimientos obligatorios para que se cumpla el buen desarrollo del sistema de gestión. Es obligatorio tanto para empleados como para empleadores, porque en él encontramos como todas esas directrices y todas esas herramientas que nos establecen cómo verificar, cómo controlar, cómo identificar cualquier tipo de anomalía dentro del desarrollo de las actividades en los lugares de trabajo. Entonces, el sistema de gestión se convierte en eso, en todo ese andamiaje de políticas, de procedimientos que debe de tener una empresa para su buen desempeño. Entonces, los estándares mínimos son eso, son de pronto esos puntos a los cuales deben de llevarse el buen cumplimiento del sistema de gestión. Aquí existen unas clasificaciones de los estándares mínimos. Eso está descrito en el capítulo 1 y en el capítulo 2, como se los decía inicialmente, según esas características puntuales de cada una de las empresas. Encontramos que en las empresas con menos de 10 trabajadores cumplen con 7 estándares. Encontramos que en las empresas de 11 a 50 trabajadores cumplen con 21 estándares. Hay una característica especial, que es la de las unidades agropecuarias. Ellos tienen un cumplimiento solo de 3 estándares. Cuando encontramos empresas de más de 50 trabajadores, ya ellos cumplen 60-62 estándares. Estas unidades agropecuarias tienen, pues sí diremos, son las únicas que tienen 3 estándares, pero esto también va cambiando según los niveles de riesgo. Existen una categorización por medio de las del ARLs que nos generan como que esos niveles de riesgo según nuestras actividades económicas. Entonces, cuando esa unidad agropecuaria está en unos niveles de riesgo 1, 2 y 3 y tienen menos de 10 trabajadores o 10 trabajadores, pueden tener estos 3 estándares. Pero ya cuando vemos que ya el riesgo sube de 4, 5
o ya tienen más de 50 trabajadores, simplemente ellos cumplen, o sea, con los 21 estándares, o sea, con los 60 estándares según de pronto esa categorización que tengan. No es de que siempre cumplen con solo 3 estándares, no. Hay unos movimientos que nos indica la resolución en la medida que va cambiando las características de la empresa. Algo súper importante son quién es responsable de esa implementación y ese diseño del sistema de gestión dentro de una empresa. Entonces, como les había hablado anteriormente, pues existen unas características tanto de cantidad de empleados como niveles de riesgo. Entonces, esas características, tanto de niveles como de cantidad de empleados, también influye en quién es el que va a implementar y quién va a diseñar esos sistemas de gestión. Entonces existen, la resolución nos entrega como una información puntual de unos requisitos mínimos de quién debe estar liderando este tipo de procesos. Nos hablan que en la clasificación de riesgos 1, 2 y 3, con menos de 10 empleados, de 10 o más empleados, podemos tener un técnico en seguridad y salud en el trabajo con un año de experiencia. Ya cuando tenemos una empresa con más de 50 empleados, ya tiene que ser un tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo, ya tiene que tener más de un año de experiencia. Obviamente, tanto el técnico como el tecnólogo sí o sí tiene que tener su curso de 50 horas brindado por la ARL y certificado y actualizado. Cuando ya la empresa pues es mucho más grande o en su defecto ya está en el rango 5, 4 o 5, ya son más de 60 empleados, la exigencia es que sea un profesional de seguridad y salud del trabajo, que tenga o que sea un especialista en seguridad y salud en el trabajo, obviamente con una experiencia significativa en el área y también su curso de 50 horas. Entonces aquí evidenciamos como que esa categorización de las obligaciones de quién es el responsable según de pronto esas características puntuales de la empresa. Quisiera de pronto, antes de pasar a mis compañeras, decirles los componentes principales que hemos identificado dentro de la resolución, que es la implementación de la política clara para la empresa, la implementación de la política del sistema de gestión. Hay una formación de seguridad y salud en los trabajadores, hay una evaluación inicial y una priorización de peligros, hay unos planes de acción para reducir los riesgos y mejorar el ambiente laboral, hay un monitoreo y auditoría del sistema de gestión para asegurar eficacia. Pero todo eso ustedes lo van a ir entendiendo un poquito más en el desarrollo de la exposición por medio de lo que mis compañeras le van a ir socializando. Espero que hasta aquí haya sido lo suficientemente claro la introducción a la resolución 3012 del 2019. Gracias. Continuando con la resolución 0312 del 2019, en el capítulo 3 de esta normatividad, donde se establecen los estándares mínimos a cumplir por las empresas con más de 50 trabajadores clasificados con los riesgos 1, 2, 3, 4 o 5 y de 50 o menos trabajadores con riesgo 4 y 5. El artículo 16 de esta normatividad establece que las empresas con más de 50 trabajadores clasificados en los riesgos 1, 2, 3, 4 o 5 y aquellas con menos de 50 trabajadores clasificados en los riesgos 4 o 5 deben de cumplir con los estándares mínimos, que en total son 60. ¿Para qué? Para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en su lugar de trabajo. Estos estándares tienen como objetivo protegerlos de los posibles riesgos laborales, aplicándose de acuerdo con la clasificación de los riesgos de cada empresa ya mencionados anteriormente. Dentro de esos estándares a cumplir que están establecidos aquí en esta normatividad, específicamente en este artículo 16, está
que los empleadores o las empresas deben de tener la asignación de una persona que diseñe el sistema de gestión. Otro de los estándares establecidos aquí es la afiliación vigente de la seguridad social. O sea, el empleador debe garantizar de que todos sus trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o contratación, estén afiliados al sistema de seguridad social. Otro estándar descrito aquí en este artículo es el tema del programa de capacitación. O sea, las empresas deben de elaborar un programa de capacitación para la promoción y prevención de lo que tiene que ver con los eventos relacionados con el trabajo. Otro requisito, otro estándar establecido aquí dentro de esta resolución es el curso virtual de la capacitación de las 50 horas. Este estándar consta en que las personas responsables del sistema de gestión deben realizar un curso de capacitación virtual de 50 horas. También está establecido el que deben de cumplir con la evaluación inicial del sistema de gestión, igual que la rendición de cuentas. Esto está consignado en el artículo 16 de esta normativa. El artículo 17 sobre el diseño e implementación del sistema de gestión en seguridad y salud para las empresas de más de 50 trabajadores nos dice de que para estas empresas clasificadas en los riesgos 1, 2, 3, 4 o 5 y la de 50 o menos trabajadores con riesgo 4 o 5 debe ser diseñado por un profesional en seguridad y salud en el trabajo o un profesional con posgrado en seguridad y salud en el trabajo. También debe contar con la licencia en seguridad y salud vigente, de acuerdo a lo que nos indica este artículo. Además, esta persona encargada del diseño e implementación del sistema de seguridad para estas empresas debe de contar con el curso virtual de las 50 horas. Actividad está contemplado las responsabilidades de las administradoras de riesgos laborales para las empresas y unidades de producción agropecuaria de más de 50 trabajadores. Las administradoras de riesgos laborales deben realizar actividades de promoción y prevención, asesoría y asistencia para las empresas y unidades de producción agropecuaria de más de 50 trabajadores que estén clasificadas con riesgo 1, 2, 3, 4 o 5 y de aquellas empresas de 50 o menos trabajadores con riesgo 4 o 5, de acuerdo con lo establecido en el decreto 1295 de 1994 y la ley 1562 del 2012, que son unas normativas que están actualmente. En el artículo 19 vamos a encontrar que dentro de los parámetros de selección y evaluación de proveedores y contratistas, el contratante podrá incluir criterios que le permitan conocer cuál es el estado o cómo cuenta esta empresa que él va a contratar con el cumplimiento de los estándares mínimos establecidos en la presente resolución. Siguiendo con la normatividad 0312 del 2019, dentro de esta norma encontramos el capítulo 4, donde se establece todo lo que tiene que ver con las disposiciones comunes para todas las empresas, empleadores y contratantes. En los lugares de trabajo que funcione con más de un turno, el sistema de gestión de seguridad y salud debe de abarcar a todas las personas. O sea, estos estándares mínimos deben de asegurar la cobertura en todas las jornadas y si la empresa tiene varios centros de trabajo, el sistema de gestión también debe de garantizar una cobertura efectiva para todos los trabajadores, independientemente de la sede donde se encuentren y del turno que presten. En el artículo 21, acerca del cumplimiento de los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como ya lo mencionamos anteriormente, el empleador liderará y se comprometerá con la implementación de estos estándares.
e igualmente que la ejecución y el seguimiento del plan de trabajo anual del cumplimiento de estos estándares. También es el que garantizará de que el cumplimiento de estos estándares mínimos se integre con los demás sistemas de gestión. En el artículo 22 nos habla o encontramos todo lo que tiene que ver con la acreditación en seguridad y salud en el trabajo para las empresas. La acreditación en seguridad y salud en el trabajo es gratuita para las empresas, entidades y empleadores. Se dará a conocer en acto público mediante publicación que la acredita en la página web del Ministerio de Trabajo. Igual hay unos parámetros y unos requisitos que se deben de cumplir para acceder a esta acreditación, de igual forma que para mantenerla. Dentro del artículo 23 encontramos todo lo que tiene que ver o está relacionado con la obligación del empleador o contratante para el cumplimiento con los estándares mínimos. En el marco del sistema de garantía de calidad de los sistemas general de riesgos laborales, se tiene contemplado de que estos estándares son de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, la implementación de estos estándares mínimos establecidos en esta resolución no exime al empleador del cumplimiento de otras normatividades, de otras obligaciones, de otros requisitos que contienen otras normas para el cumplimiento del Sistema General de Riesgos Laborales. O sea que solamente el cumplimiento de estos requisitos establecidos no me exime a mí de no cumplir otras normas establecidas para la integridad, la seguridad, la salud, el medio ambiente que requiera la empresa. En el artículo 24 de esta normatividad acerca de la afiliación irregular en riesgos laborales mediante asociaciones o agremiaciones, los empleadores o contratantes no pueden patrocinar, permitir o realizar estas afiliaciones a través de estas agremiaciones para afiliar a sus trabajadores dependientes o independientes al Sistema General de Riesgos Laborales. Dicha afiliación es responsabilidad o deber de los empleadores contratantes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 del Decreto Ley 1295, igual como lo establece el artículo 2 del capítulo 2, título 4 del Decreto 1072. Aquella empresa que la entidad lo afilie de manera irregular a la seguridad social en riesgos laborales será sancionada de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, conforme a lo establecido en el decreto 1072 del 2015. Y las empresas o entidades contratantes con multa de hasta 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, conforme al artículo 13 de la ley 1562 del 2012. Bueno, en esta parte del video vamos a hablar sobre las fases de la adecuación, transición y aplicación de una implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. En esta parte hablamos que esto está conformado por 5 fases. ¿Cuáles son estas fases? La primera es la fase inicial, que es la fase de la autoevaluación que se debe realizar a la empresa con el fin de implementar este sistema, para así conocer cuáles son las necesidades de la empresa. La segunda parte es el plan de mejora. Entonces, una vez identificado cuáles son las necesidades y las prioridades, pasamos al plan de mejora. En este plan de mejora se consolidan las acciones del mejoramiento necesarias para implementarlas dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo que se va a implementar dentro de la empresa. De igual forma, en esta parte, en esta segunda fase, tiene 3 momentos. El primer momento, que es realizar la autoevaluación, el segundo momento, que es establecer el plan de mejora, y el tercer momento, que es diseñar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ya pasamos a la tercera fase, que es la fase de la ejecución. En esta
ya debemos implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo basado en el plan de mejora y basado en las falencias que tuvo la empresa o en las necesidades que tiene la empresa. Ya. Y el seguimiento del plan de mejora. Entonces, cuando se establecen las necesidades o las falencias, debemos realizar un plan de mejora y a este plan de mejora se le debe hacer un seguimiento para establecer que este plan se esté cumpliendo. Y lo último, en la última fase, que es la inspección y vigilancia y control. En esta fase es donde se va a verificar que el plan de mejora y que el sistema estratégico de seguridad y salud en el trabajo en la empresa se esté cumpliendo de manera eficaz. Entonces, en esta última fase, ¿quién la vigila? La vigila el Ministerio de Trabajo. Y las fases anteriores, las que mencioné, las vigila la empresa o las entidades encargadas de implementar y ejecutar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, hablamos que esto tenía como un proceso. Esta resolución nos habla que para el año 2020 todas las empresas debían haber implementado un sistema de seguridad y salud en el trabajo y que llevaba unos momentos. El primer momento era aplicar la autoevaluación. El segundo momento era elaborar el plan de mejora para poder aplicar el sistema de seguridad y salud en el trabajo dependiendo de la necesidad que tenga esta empresa. Y el tercer momento es formular un plan anual de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces nos dice que todas las empresas deben tener un sistema de seguridad y salud en el trabajo y a este sistema se debe aplicar por un año. Es decir, la aplicación debe ir desde enero, que comienza el año, hasta el mes de diciembre. Y este se podrá ir cambiando anualmente, dependiendo las necesidades y dependiendo las mejoras que se tengan que realizar dentro de la empresa. Asimismo nos habla que podemos hacer una autoevaluación. ¿En qué consiste esta autoevaluación? Es un formato que la empresa debe diligenciar y este formato nos arrojará unas cifras. Entonces, en esas cifras, lo que vamos a establecer es cómo se va a determinar el plan de mejora, porque este debe llevar unos estándares. Entonces vemos que si el porcentaje arrojado al momento de realizar esta autoevaluación es superior al 60%, vemos que la empresa está en un estado crítico. Entonces, si la empresa se encuentra en un estado crítico, lo que debe realizar la empresa es un plan de mejora de la mano con la ARL a la que tenga afiliada a los trabajadores. Y este plan de mejora se le deberá llevar un seguimiento cada 3 meses y se deberá reportar a la ARL y ante el Ministerio cada 3 meses. Cuando el porcentaje entre el 60 y el 85, ya es moderadamente aceptable. Entonces ya el plan de mejora no se tendrá que reportar cada 3 meses, sino cada 6. Entonces cada 6 meses debemos reportar este plan de mejora tanto al ministerio y llevarlo de la mano con esta ARL. Y ya cuando es superior al 85% es algo aceptable y ya el plan de mejora se puede llevar anualmente y se pueden identificar las falencias de la empresa, pero ya se puede ir llevando y suministrando la información al ministerio cada 6 meses. Asimismo, en esta parte de la resolución nos habla que la empresa debe tener unos indicadores mínimos de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, la empresa debe tener un formato en donde debe reportar al ministerio lo que son la frecuencia de la accidentalidad, la severidad del accidente, la proporción de los accidentes de trabajo mortales, la prevalencia de las enfermedades laborales, la indicación de las enfermedades laborales, el ausentismo por causa de estas mismas. Entonces, debemos reportar ante el ministerio el número de casos que se da en la empresa,
el número de trabajadores que se encuentran con ausentismo por causa de estas enfermedades, todo esto, el número de casos de enfermedad laboral. También debemos de informar el número de días que los trabajadores se han ausentado, ya sea por causa de enfermedades laborales o de accidentalidad de la empresa. También debemos establecer con qué frecuencia ese trabajador se accidenta, y todo esto lo debemos reportar. También nos habla que para aquellos trabajadores que representan una actividad, que realizan una actividad de alto riesgo, a estos trabajadores se le debe hacer una identificación de los peligros, una evaluación, una valoración de los riesgos. Se debe definir el cargo en el que se encuentra, y ahí, una vez se define el cargo en el que se encuentra, se deben identificar las funciones, las tareas, las jornadas de trabajo y los lugares donde desempeñan esa labor. Asimismo, esta presente resolución nos habla de que debemos hacer una prevención de los accidentes y debemos aplicar los estándares mínimos que nos estipula el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Las encargadas de vigilar todo esto, fue la vigilancia de esto quedó asignada ante las ARLs. Las ARLs deben de estar pendientes de que el sistema de seguridad y salud en el trabajo se cumpla bajo los estándares mínimos, y deben de estar vigilando todo el tiempo para que esto reporten al ministerio. Si se dan cuenta que este sistema no se está llevando de la mejor manera, esto generará unas sanciones. Entonces, las sanciones las impondrá el Ministerio de Trabajo y de la Protección Social a aquellas empresas que no estén cumpliendo con los estándares mínimos y con el sistema estratégico de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que la presente resolución nos indica que para el 2020 todas las empresas debieron tener en ejecución el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias, compañeros, que estén muy bien.